Bienvenidos a la televisión de Buró Veritas. Hoy concluimos nuestro ciclo de Yo me empleo. Ya saben que a lo largo de estos meses les hemos traído a reconocidos expertos y profesionales en el ámbito de los recursos humanos para hablarles sobre empleo. Para Buró Veritas ha sido un placer recibirles en nuestro plató de televisión y con ellos hemos tratado de transmitirles ese conocimiento que actualmente se está pidiendo en los procesos de selección. A lo largo de estos meses pues hemos aprendido, por ejemplo, a hacer bien el currículum vitae, a mejorar nuestro perfil en los portales online de empleo o a servirnos del coaching, por ejemplo, para tener más claros nuestros objetivos profesionales. La sesión de clausura de hoy pues tenía que ser especial. Para eso hemos traído a dos reconocidas reclutadoras que además son conocidas por nosotros porque trabajan aquí en Buró Veritas. Son Marta Porras y Marta Fernández. Bienvenidas a las dos. Hola, gracias. Bueno, con ellas vamos a aprender a hacer una entrevista de trabajo de manera que nos cojan. Vamos a ver esas claves, esas necesarias para poder abordar una entrevista de empleo y poderla hacer de manera que la verdad que triunfemos, que tengamos ese conocimiento que muchas veces no vamos tan preparados a las entrevistas de trabajo y luego es verdad que requieren mucha preparación previa. Yo no sé, ¿es más fácil una entrevista de estas de televisión o una entrevista de trabajo? ¿Cómo lo veis vosotras? Al final en nuestro día a día casi que es más fácil las entrevistas de trabajo, pero bueno, claro. Se agradece la oportunidad de poder venir a comentarlo con vosotros, así que... Bueno, no sé si nuestros espectadores estarán de acuerdo con eso, yo creo que seguramente verán la entrevista de trabajo pues mucho más complicada, mucho más difícil. Vamos a tratar de dar respuesta a cómo podemos, por ejemplo, ir más tranquilos a las entrevistas de trabajo, qué preguntas pueden ser algunas ineludibles que nos van a hacer o si nos han salido bien o mal, ¿cómo sabemos eso? Vamos a empezar ya, si os parece, el cuestionario, ¿de acuerdo? Vamos a tratar de dividir la entrevista a lo largo de todo el proceso, lo que sería el proceso que se lleva a cabo que llevamos a cabo a la hora de afrontar una entrevista de trabajo. Vamos a empezar por los preparativos y no sé si es mejor improvisar o no se puede improvisar o cómo nos podemos preparar la entrevista de trabajo. ¿Cómo lo veis? Al final, cuando tienes la oportunidad de hacer una entrevista de trabajo, lo mejor es prepararlo. No existen recetas milagrosas ni ningún truco que te hagan pasar la entrevista de manera fascinante, pero sí que podemos ayudar bastante preparándonos la entrevista. ¿Cómo? Preparándote tu currículum, revisando bien todas las fechas, todas las empresas que has ido poniendo, verificando que todo lo que tienes es lo que has mandado a la empresa para esa posición. También si tienes un perfil polivalente, adecuando el currículum a lo que se está buscando en esta empresa y además prepararte cosas tan triviales como pueden ser verificar dónde está la empresa a la que tienes que ir, para controlar los tiempos con los que tienes que salir de tu casa y acudir, también tu vestimenta y al final también prepararte información básica de la empresa. El otro día estuvimos mirando una encuesta que ha sacado LinkedIn y aproximadamente el 47% de la gente que acude a entrevista no se ha preparado absolutamente nada de la empresa a la que va. Entonces, eso sí que ya denota cierto interés y hace que, bueno, que tengas algo diferente del resto y que puedas aportar esa información. Entonces sí, hay que prepararlo, pero bastante. Sí, un poco complementando lo que dice Marta, añadiría que también te prepares un poco las preguntas que tú también quieres hacer. O sea, léete muy bien la oferta para la cual te han llamado, léete muy bien e infórmate acerca de la empresa, como bien decía Marta, y en base a eso también prepárate tú preguntas. O sea, nosotros agradecemos mucho también que nos pregunten. Eso denota muchísimo interés al final. Sí, es decir, que al final sí que es cierto que la mejor improvisación es una preparación detrás, que no podemos ir de cualquier manera a la entrevista y debemos prepararla. Y, por ejemplo, las redes sociales profesionales, no sé si debemos cuidarlas a la hora de ir a la entrevista de trabajo. No sé si los reclutadores sí que de verdad las veis, las consultáis, no lo sé. Nosotros aquí en Buró Veritas, sobre todo por lo que nos guiamos es por las redes profesionales, como tú bien dices. Entornos como LinkedIn nos son muy útiles de cara a ver que la persona también ha cuidado ese perfil, que quiere exponer al mundo profesional, ha cuidado sus proyectos, ha pedido referencias, ha cuidado una foto, ha sido activo en determinados grupos del sector. Eso es muy importante. Eso no quita para que otras empresas puedan ver perfiles en las redes sociales. Por lo tanto, nuestra recomendación, sobre todo para un tema de primer empleo, como lo que vamos dirigidos aquí en el ciclo, es que cuiden mucho lo que no quieran que se vea, cuiden mucho la confidencialidad de todo lo que suben a la red, que, como os habéis dicho aquí un montón de veces, buscar trabajo es un trabajo, hay que dedicarle mucho tiempo a repasar todo lo que tenemos por ahí y esa es una parte que hay que tener mucho cuidado.
Sí, al final las redes sociales son un escaparate y seguro que al final hay que cuidar la marca personal, ¿no? Que tanto se habla ahora. Y un tema importante que yo creo que es lo primero que nos planteamos cuando vamos a una entrevista de trabajo es los nervios. ¿Cómo hacemos o cómo podemos ayudar a controlar los nervios, a hacerla bien, a ir con más calma? No sé si tenéis trucos o recomendaciones para hacer a los espectadores. Al final, una de las cosas que tienes que tener muy clara es que te han llamado, te han elegido a ti, entonces el entrevistador tiene un interés en ti. Entonces, no te han llamado por casualidad, no, te quieren conocer, entonces créetelo. Créetelo que te han llamado a ti y tú vas a tener la oportunidad de hablar sobre el tema que dominas, que eres tú, durante una horita, entre media hora y una horita, entonces aprovéchalo. Y luego todo lo que hemos comentado anteriormente de preparar bien la entrevista, preparar bien el currículum, cómo acceder, te va a ayudar mucho porque te va a quitar carga de estrés extra que no tienes por qué llevar. Sí. Entonces, si cuidas un poquito estos detalles, que eso no quita que no vayas a ir nervioso, pero yo creo que te va a ayudar bastante. Y luego el entrevistador, la medida de lo posible, va a intentar favorecer que tú estés tranquilo, porque lo que le interesa es sacar lo mejor de ti, así que bueno. Eso es, nosotros vamos a conocer a personas, al candidato, o sea, no tenemos ningún interés oculto ni nada por el estilo. Yo siempre, al final, intento transmitir, cuando a mí me han pedido consejo mis propios amigos o tal, que al final yo también soy una persona, he sido candidata como lo son ellos, y por tanto se tienen que dirigir a mí pues como a cualquier otra persona, ¿no? Que yo les quiero conocer. Claro, sí. Incluso hemos estado comentando que nos ha pasado en varias ocasiones que la persona nos ha manifestado que estaba muy nerviosa durante la entrevista y animamos, o sea, si os pasa, decirlo, mira, estoy muy nervioso, a lo mejor no... Y te va a ayudar a relajarte porque el entrevistador seguro que te va a decir, bueno, no te preocupes, no pasa nada, sigue tranquilo y bueno, es mejor decirlo y ser natural. Sí. Sí, al final se nota muchísimo, ¿eh? No, y que al final es cierto que también habéis pasado por eso y que todos somos personas y sí que el reclutador va a entender que la persona está nerviosa y a lo mejor no está al 100%. Y vamos a pasar a ver la imagen. No sé hasta qué punto la imagen, el cómo vamos vestidos o nos presentamos a la entrevista de trabajo es determinante o no. Yo aquí diría que lo importante en cuanto a la imagen es de lo que venimos hablando desde un principio, que es la adecuación, ¿vale? Adecúate un poco a la imagen de la empresa. La empresa ya en internet, en las redes, etcétera, muestra una imagen, ¿vale? Ya sabes si lleva un tono más informal, más formal. En segundo lugar, adecúate al puesto un poco. No es lo mismo pues, venir para una entrevista de un contrato en prácticas que estás comenzando, quizá puedas venir un poquito más informal, de venir pues, a una posición de un mando intermedio, ¿no? Y bueno, yo también a lo que animo es que, bueno, adecúate a la imagen del puesto, de la empresa, pero sobre todo adecúate a tu propia imagen, sé natural. Comentamos muchas veces que hay personas que vienen disfrazadas, o sea, no es necesario, o sea, queremos conocerte, queremos ver también, tu imagen es parte de tu personalidad y esto también lo queremos conocer. Sí. O sea, el hecho de que tú jamás lleves tacones, jamás te hayas maquillado, pues eso no quita para que tú tengas una imagen estupenda y nada por el estilo, y demuestres lo mejor que es tu personalidad y tu ajuste al puesto y que el puesto también se ajuste a ti. Entonces, esto va a incrementar tu carga de nervios. Si tú vienes con algo que no te gusta, no te vale, al final se va a notar. Entonces, naturalidad sobre todo, y mientras se conserven unos mínimos de aseo y bueno, que vayas bien en el sentido... Pues, unos vaqueros, unas americanas, que tampoco es necesario para determinados puestos venir de traje para una posición. Sobre todo sentirse cómodo, según a la empresa y al puesto de trabajo, como decís. Vamos a pasar ahora a formularos cuestiones sobre el primer momento de la entrevista, como por ejemplo el saludo o por ejemplo si tenemos que esperar porque nos han dicho, oye, que en 5 minutos bajan, ¿cómo debemos hacerlo? ¿Es importante para vosotras esta primera impresión? Por supuesto, las primeras impresiones siempre son muy importantes. No es determinante, pero son muy importantes. Ya lo hemos comentado, por favor, intentar llegar siempre 5 minutitos antes, ¿vale? Esperar, no quizá con el móvil o con una actitud, sino, bueno, normalmente en las recepciones suele haber información de la empresa, suele haber pantallas, pues con información de los ratios a lo que se dedica la empresa, con revistas del sector, etcétera. Siempre es muy interesante pues, mostrar un poco este interés. Y luego, pues nada, a la hora de saludo, pues muy natural,
pero siempre adecuándote un poco a cómo venga también el entrevistador, ¿no? A saludarte, ¿no? Adecuándote un poco a esto. Un punto básico es la sonrisa. En cuanto te vengan a recibir, sonríe, buenos días, buenas tardes, da un saludo normal, la mano, tampoco nos obsesionemos ni muy fuerte ni muy flojo, no os preocupéis, no pasa nada, dar un saludo de lo más normal y él te va a guiar, te va a decir, pues pasa por aquí, vamos a esta sala, siéntate aquí, te va a ayudar y te va a guiar en todo momento para que te sientas cómodo. Durante esos primeros segundos, deja tus cosas tranquilamente, acomódate, siéntate y ya empezará la entrevista y no es necesario tampoco darle muchas más vueltas a detalles tan normales y del día a día. Sí, ser más natural, también dejarse guiar por lo que nos va a marcar el entrevistador, y es verdad que cuando esperamos muchas veces estamos ahí con el móvil y a lo mejor da una imagen más profesional estar sentado y viendo algo de la empresa o de la compañía. Y a la hora ya de sentarnos, de ponernos en la entrevista de trabajo, el lenguaje no verbal, ¿qué importancia tiene y cómo debemos pues sentarnos, manejarnos con el entrevistador? A ver, el lenguaje no verbal es fundamental porque dice lo que tu boca al final no es capaz de decir en esos momentos, igual por los nervios. Si crees que te vas a poner muy nervioso y vas a necesitar coger algo como un boli, piénsatelo bien porque igual te da el momento tic de dar golpecitos en la mesa, entonces te va a poner al final mucho más nervioso. Si quieres, nosotros como consejo muchas veces lo que decimos es llévate tu copia impresa del currículum, ponlo también encima de la mesa, te va a ayudar también a estar más tranquilo, poder ir leyendo por si te pones un poquito nervioso, recordar algún nombre de alguna empresa que se te olvide por lo que sea y sobre todo una postura normal. Si te apetece cruzar las piernas, crúzalas, no pasa nada, pero intenta por lo menos no cruzar los brazos, mantén un contacto visual con el entrevistador normal, asiente cuando te esté hablando para que denotes ese interés y que te estás enterando de lo que te están comentando en ese momento y de verdad intenta pensar que es una conversación en la que vamos a hablar de ti y solo de ti, entonces es tu tema. Eso es, al final pues eso, una posición un poco pues de escucha activa, ¿no? También de mostrar atención, no dejarte caer sobre la silla, ¿vale? Tener un poco este cuidado y nada, un poco pues lo que ha comentado Marta, ¿no? Apagar el móvil, fundamental, por favor. Parece como lo habitual, pero se nos olvida más de lo que... Sí, ¿no? Y luego los familiares o tal están ahí llamándote como y no has terminado la entrevista, claro. Sí. Vamos a ver el lenguaje verbal, porque parece que cada vez hablamos peor o no de forma profesional. ¿Cómo debemos manejar el lenguaje a la hora de la entrevista, a lo largo de la entrevista? Yo aquí comentaría también un poco lo que he dicho anteriormente, sincronía con el interlocutor. Si ves que él se dirige hacia ti con un lenguaje más formal, intenta adecuarte, pero si realmente no puedes seguir ese lenguaje tan formal, es mejor que seas más natural a que te equivoques, ¿no? Sí. Muchas veces nos ha pasado que quizá han dicho alguna palabra que no significaba lo que realmente significa y esto al final pues es mucho peor. Y sobre todo... El tema de las muletillas, que lo hemos comentado mucho, que es algo que no te das cuenta y bueno, practicar con algún amigo, hacer un simulacro de una entrevista tipo role-playing puede venir muy bien para matizar algunos aspectos porque no te das cuenta y estás diciendo muchas veces pero, bueno, pues cambiarlo por un además, ciertos detallitos, que es lo que venimos diciendo todo el rato, son detalles que pueden marcar un poquito la diferencia, tener un lenguaje positivo, no hablar muy alto, no hablar muy bajo, bueno, y adecuarte al nivel de tu interlocutor. Si un consejo que podemos dar, que creo que es adecuado, puede ser empezar hablando de usted, y yo te diría que prácticamente el 90% de la gente te va a decir no te preocupes, llámame tú, vas a estar más cómodo, pero bueno, tú ya hayas denotado pues, un nivel más adecuado y se va a agradecer. Sí. Y cuando habláis de lenguaje positivo, ¿a qué os referís con lenguaje positivo? Evitar los noes, evitar un poco las palabras que pueden denotar negatividad, ¿vale? Cuidar un poco el uso de los peros, todo mucho más positivo. Evitar ser muy tajante también, porque eso también denota cierta negatividad y bueno, cuidarlo un poquitito, nada más. Muy bien, vamos a pasar a lo que es el cuestionario. En el cuestionario lo primero que queremos preguntaros es si normalmente es mejor hablar poco, hablar mucho, cómo debemos hacer ese nivel intermedio a la hora de responder a las preguntas que nos va marcando el entrevistador, el reclutador. Yo, frente a esto, diría que bueno, yo siempre prefiero a los candidatos
que hablan mucho a los que hablan poco. O sea, al final es esto. Vengo me pasa igual, también. Claro, claro. O sea, al final esto de tener que estar sacando las palabras con sacacorchos, oye, vengo a conocerte y de verdad quiero que me cuentes. O sea, si no me cuentas no te puedo conocer. También aquí sí que hay un pero y es un poco adecúate, ¿no? O cíñete a lo que te estoy preguntando, por favor. O sea, si te estoy preguntando por esta experiencia en concreto, que me digas un ejemplo en concreto, dímelo. No me cuentes pues, lo que hiciste el fin de semana pasado. Sí, algo que no tiene que ver. El entrevistador siempre va a intentar reconducir la entrevista, sí, pero va a ser muchísimo más ágil para los dos si cuentas lo que se te ha preguntado. Si no lo entiendes, vuelve a preguntar, no hay ningún problema. Es algo que nosotros decimos siempre en la entrevista. Si a lo largo de la entrevista te estamos realizando cualquier pregunta y por lo que sea no nos entiendes, no sabes a qué hecho en concreto nos estamos haciendo referencia, pregúntanos, porque oye, es que de verdad estamos en confianza. Entonces, y si nos cuesta hablar porque estamos muy nerviosos, pues igual, practicar y practicar. Es que es muchísimo mejor para nosotros obtener toda la información de una manera tranquila. Sí. Una entrevista, yo no sé si debe ser el recitado del currículum, es decir, aprendernos el currículum vitae de memoria y soltarlo, o no, tiene que ser otra cosa. ¿Cómo lo veis? Claro, al final, date cuenta que nosotros ya tenemos tu currículum. Ya nos lo hemos leído, hemos verificado que los puntos que queríamos ver son los adecuados para la posición y te hemos llamado. Por lo tanto, esa parte ya estaría salvada. Lo que queremos es conocer qué motivaciones te han llevado para determinados cambios, qué hechos han motivado lo que sea, y que tú nos cuentes cómo ha ido transcurriendo toda tu vida, que nos cuentes tu vida laboral, evidentemente, que nos cuentes un poquito pues por qué quieres cambiar, por qué no, qué tareas te gusta hacer más, cuáles no, y conocerte. Y eso en el currículum no está. Entonces sí que es verdad que hay que cuidar mucho el currículum para que esa información ya esté ahí y sea algo muy ágil, pero sobre todo, pues bueno, colaborar en la entrevista, lo que comentábamos ahora mismo, para poderla hacer, pues para que nos dé sustancia, para que nos dé toda la información que necesitamos tener. Sí, y recordar eso, apréndete bien tu propio currículum, ¿vale? En ocasiones nos ha pasado, lo comentábamos, no me acuerdo si aquí estuve hasta el 2012 o hasta el 2015, y te lo miran ellos, tu currículum, y claro, al final esto da un poquito, no sé, una impresión no regulera. Sí, porque ya te da la sensación de me estará mintiendo, entonces... Que no tiene por qué, pero al final te da esa sensación, ¿no? Sí, que debemos ir con el currículum bastante aprendido, fresco, con dónde hemos estado, fechas, años... Que es normal que te puedan bailar unas fechas. Esta empresa estuve antes o después, sobre todo pues si has tenido pues contratos cortitos, si has ido cambiando, es normal, pero bueno, échale un ojito antes de ir para que... Estamos viendo a lo largo de la entrevista un montón de fallos que son frecuentes cometer por nervios, por inseguridades también, que la verdad que vamos a aprender mucho. Os queremos preguntar, porque yo no sé, a lo mejor esta pregunta no sé si existe o no, si hay preguntas que siempre van a estar ahí, es decir, si hay determinadas preguntas clave que a lo mejor sí que nos podemos preparar porque estas sí o sí van a estar en la entrevista, no lo sé, ¿cómo...? A ver, básicas, yo te diría que están, pues que te prepares información sobre la empresa, porque esa pregunta va a llegar en algún momento, pues ¿qué sabes sobre nosotros? ¿Te ha dado tiempo a mirar algo en la web? Y pues que el hecho de que la persona te conteste sí, he mirado o lo conozco por esto y por lo otro, pues ya denota cierto interés, esa es básica. Y luego sí que es verdad que pues puede haber tipo de preguntas de ejemplos de cómo has afrontado determinadas situaciones que te puedes preparar tú en casa, según los puestos de trabajo que has ido teniendo, cómo te has desenvuelto ante tal o otro problema, por qué has elegido un máster y no otro, o sea, ese tipo de preguntas son muy sencillas. Y luego de cara a la finalización de la entrevista sí que teníamos otras pues tipo que te detallen las condiciones del puesto, esa es una pregunta que puedes hacer tú también, o te la van a hacer a ti, si te encaja todo lo que te están contando. Y también algo clave es prepararte y conocerte muy bien, conocer muy bien tus fortalezas y un poco pues, tus áreas a desarrollar, para también sacar de esas áreas fortalezas, ¿no? A la vez, te tienes que saber vender. Por ejemplo, si yo me falta el inglés, por poner un ejemplo, ¿cómo hago para en la entrevista a lo mejor no decir no sé inglés? ¿Cómo puedo sacar esa fortaleza o el positivo, lo que deciste, el lenguaje positivo? ¿Cómo se podría plantear? Si me dicen, pues te veo que tu punto flaco es el inglés. Pues sí, incluso decir si es verdad que te vas a apuntar a clases o que estás acudiendo a una academia de inglés. Eso es, no sé inglés, no, ahora estoy dando clases, pues ya eso sería un aspecto muy bueno. O pues me gusta ver películas en versión original, también me gusta leer libros en inglés, me gusta la versión, pues bueno, que se note un poquito tu interés por esos aspectos. Muy bien, muy bien.
Muy bien. Habéis aludido también a las preguntas sobre sueldos, sobre condiciones económicas. ¿Es mejor esperarnos a que nos lo cuenten? ¿Debemos anticiparnos nosotros para preguntarlas? A ver, estas preguntas tienen que salir, o sea, ya sea al principio de la entrevista, a la mitad, al final son preguntas con las que un candidato no se puede ir sin tener respuesta. Entonces, si va transcurriendo la entrevista y el entrevistador no hace mención a ellas, de verdad, hacedlo, preguntad. Podéis preguntarlo de una manera muy indirecta, diciéndole pues que si en la siguiente fase del proceso de selección se le van a detallar esas características de la posición y así dejar el balón en el tejado del entrevistador y que te comente él, o abiertamente, si en este punto de la entrevista van a participar, o sea, van a comentarle estos aspectos. Y es que se las tienen que responder, porque al final, bueno... Al final somos conscientes de la importancia, ¿no?, de las condiciones tanto económicas como laborales, horario, ¿no?, laborales. de la posición que tienen para el candidato. Entonces, sí, que es normal también querer informarse. No importa. Yo animo a que la gente no se vaya con ninguna duda de una entrevista, de verdad. Y luego otro tema, por ejemplo, las preguntas que son de título más personal, que puedan ser incómodas. ¿Cómo salimos airosos de ello? A ver, las preguntas incómodas, con toda la educación del mundo, tenemos que saber que tenemos nuestro derecho a no contestarlas. Entonces, no es agradable, te sientes un poco intimidado también por el momento en el que estás, pero también creemos conveniente que la gente sepa que no tiene por qué contestarlas. Entonces, de una manera muy educada, decir que considera que ese aspecto personal no es relevante para la posición, intentar no contestarla, y luego tenemos que ser conscientes que hay preguntas que no se pueden hacer en una entrevista. Entonces, ahí sí que de verdad... tomar conciencia de que no tenéis por qué contestarlas y no hacerlo. Además, yo animo a ello, ¿no? Hay preguntas que no se pueden... Sí, que no vienen a cuento quizás y tampoco hay que... tú realmente quieres trabajar en una empresa en la que te van a cuestionar por X motivos que te están preguntando y tú sabes que no deberían preguntarte. Pues bueno, hay que hacer una autorreflexión ahí. O sea, cualquier pregunta que incurra en cualquier tipo de discriminación que no tenga que ver nada con la posición, al final, o sea, te puedes negar, y yo creo que debes negarte. O sea, es lo que decía Marta. Realmente yo quiero trabajar en una compañía que ya en la entrevista me está preguntando por estos aspectos. Muy bien, vamos a pasar a las entrevistas de grupo, que hay muchísimas a la hora que a lo mejor la primera fase es una entrevista grupal. ¿Qué recomendaciones daríais a nuestros espectadores para superarlas? Pues en las entrevistas grupales, sobre todo lo que se busca es verificar aspectos claves de las personas de una manera incluso un poquito más rápida, porque bueno, muchas veces no hay tiempo, son procesos masivos. Entonces lo que nosotros aconsejamos es también ser natural, ser consciente de que tienes que destacar, pero destacar positivamente, enfatizar tu área de colaboración, ayudar a tus compañeros, pues si piden que lleguéis a una decisión en común, pues bueno, intentar aunar todas las opiniones de la gente, o sea, verte muy participativo y colaborador, no dejar a nadie pues atrás, sino intentar aunar una opinión, y eso te va a dar una respuesta muy positiva siempre, porque de lo que se trata es eso, es de verte tu lado más positivo pues con un montón de gente, que a lo mejor hay 12 o 13 personas, así que al final tienes que hacerte ver. No te obsesiones con liderar la conversación, no te obsesiones. Ahora creo que lo que buscamos todos son personas y son candidatos colaborativos, que intenten escuchar todas las opciones y que aporten un poco de valor, ¿no? Entonces, no es necesario destacar por destacar, de verdad. O sea, hay veces que en las grupales pasa esto, ¿no? Quiero destacar sí o sí. No, al final no. Saber trabajar quizá más en equipo, Esto con compañeros, que destacar sí porque sí. Vamos a pasar a preguntaros por las entrevistas que cada vez se hacen más por Skype. ¿A qué se deben y qué consejos daríais, que a lo mejor son los mismos que estamos viendo, pero qué nos podríais contar? Prácticamente los consejos diríamos que son los mismos, y a destacar la diferencia en que cuando tú vas a una entrevista vas a un entorno que ya está preparado para ello, con una mesa. Entonces, la única diferencia que podemos ver con el tema de Skype es eso, que es en tu casa o en, no sé, en una residencia de estudiantes donde puedas estar en ese momento y que prepares tu entorno. O sea, es fundamental que verifiques antes de la entrevista que todo te funciona bien, fundamental.
que tu indumentaria también es la adecuada porque te van a estar mirando, que hay buena luz y sobre todo pues que no haya tampoco interrupciones. Tú aquí en una entrevista pues solo tienes que estar pendiente de tu móvil, pero quizás si lo haces en tu domicilio que no entre nadie en esa habitación, que no te interrumpan y bueno. Y luego, sí, sobre todo eso, pues el ambiente, ¿no? Que tenga la claridad suficiente, que sea un ambiente neutro, que no, pues eso, no tengas la colcha de puntitos detrás, se cuida un póster, cuida un poco el ambiente y que haya la claridad suficiente, puesto que no estás cara a cara, pues... Sí, que se nos vea bien y que también dar ese toque profesional que estamos viendo a lo largo de la entrevista, que hay que destacarnos un poco para saber diferenciarnos y posicionarnos mejor. Vamos a ver cuando... Todo esto ha sido un poco a lo largo de toda la entrevista y también el cuestionario, pero una vez terminada la entrevista, cuando salimos, primero, ¿cómo sabemos si nos ha salido bien o mal? ¿Eso se puede saber? ¿Hay alguna manera que uno más o menos...? Al final, durante esta conversación sí que puedes llevarte un pequeño feeling de, ay, pues yo creo que he tenido buena sensación con el entrevistador y eso pues sí que te lo puedes llegar a llevar. Y nosotras lo que decimos muchísimas veces es que la entrevista o el proceso no termina cuando se acaba la entrevista, continúa. Nuestra recomendación es que si de verdad a la persona le ha interesado la posición, le ha gustado todo lo que sea de lo que se ha ido hablando, le han gustado las características de la posición, a los 2-3 días escriba un email a la persona que le ha entrevistado, le agradezca su tiempo, le manifieste de nuevo su interés y además pues bueno, pueda solventar algún pequeño fallo que haya habido durante la entrevista. Si te piensas que no ha quedado claro que tenías un nivel medio de inglés, si te piensas que no ha quedado claro... Bueno, cualquier aspecto, aprovecha y lo comentas. Mira, creo que cuando hablamos de este tema, pues a lo mejor no quedó claro, pero que sí que sé manejar esta herramienta. Entonces, bueno, puede ser un momento para resarcirte y quedarte con mejor sabor de boca. Sí, incluso puedes aprovechar cuando escribes ese email, pues si no lo has hablado antes, para decir, dispongo de tales referencias, te paso el contacto de tal referencia de tal empresa que te acuerdas que te comenté que era similar a la posición actual. Puedes aprovecharlo. Sí, mostrar el interés, sobre todo, no ser pesados, pero sí, oye, y recordar, informarse de qué ha pasado, o no dejar que la entrevista se acabe en el lugar de la entrevista. Vamos a hacer 2 preguntas de recapitulación. ¿Cuáles son los principales errores que cometemos, en definitiva, cuando vamos y acudimos a una entrevista de empleo? Pues repasando un poquito lo que hemos estado comentando, no prepararla en todo lo que eso hemos estado hablando que conlleva, quizá pues no estar muy participativo el día de la entrevista, preguntarle al entrevistador cuánto tiempo va a durar, que eso nos ha pasado bastante, entonces bueno pues... Prohibida. Esa sería una pregunta que está más tirando a prohibida. Sí, el tema del móvil, que también suele pasar mucho. Un consejo que sí que hemos pensado que sería muy bueno dar hoy es que la gente cuando vaya a una entrevista tenga a mano el teléfono de la persona que le va a entrevistar. ¿Por qué? Porque a quien no le ha pasado un atasco, se para el metro, un atasco y vas con el autobús, pues no incrementes tu nivel de nerviosismo. Llama a la empresa, di lo que te está pasando, que vas a tener que llegar un poquito más tarde y de verdad que no va a haber ningún problema. Es preferible avisar que tener esperando a otra persona que queda mal la impuntualidad. Y ya para cerrar, ¿qué 2 puntos destacaríais de todo lo que hemos visto de las entrevistas de empleo? Yo al final me quedaría con 2 palabras que son preparación y naturalidad. O sea, no hemos comentado en los errores, pero se nota mucho también cuando una persona miente, cuando hay una contradicción y obviamente eso es un descarte casi asegurado. Claro, sí, lo de mentir. Sí, entonces, bueno, naturalidad, tú eres tú y lo tienes que ser, estés en la empresa en la que estés, y por otro lado, preparación. Me quedaría con esto. ¿Y tú, Marta, también? Sin duda la naturalidad y la preparación son los aspectos básicos y intentar ser la mejor versión de ti mismo, lo que hemos dicho todo el tiempo, preguntar y preguntar. De verdad, durante las entrevistas no es el entrevistador el único que pregunta. O sea, si tienes cualquier duda, de verdad, va a haber un momento durante toda esa hora, media hora, lo que dure la entrevista, en el que te van a preguntar si tienes cualquier duda. Preparártelas también es muy importante. Esas dudas, pues bueno, cuál es la fecha de incorporación prevista para la posición, tiene proyección, este puesto en la empresa. Bueno, cualquier detalle que tú consideres relevante también va a hacer que el entrevistador piense, mira, pues bueno, se lo ha preparado, ¿no? Y al final te deja una sensación también muy positiva. Sí, nosotras también nos preparamos las entrevistas, claro. Que para todas estas cosas... Por parte de las 2 partes hay preparación. Al final yo creo, no sé los espectadores, pero yo me quedo bastante más relajado, bastante más tranquilo con todo lo que nos habéis comentado, que al final es cierto que el ser uno mismo y ir preparados a la entrevista nos va a dar la clave para poder posicionarnos, superar con éxito la entrevista de empleo. Muchísimas gracias, Marta Fernández,
por acompañarnos hoy. Muchas Gracias. Con esta entrevista de cómo superar la entrevista de empleo, cerramos nuestro ciclo Yo me empleo. Como les comentábamos al comienzo, ha sido un placer para Buró Veritas recibir a cada uno de nuestros invitados, y en cada una de las sesiones hemos tratado de eso, de dar una clave, una sesión monográfica sobre un aspecto de indudable actualidad hoy en día para poder mejorar en nuestra trayectoria profesional. Muchísimas gracias por acompañarnos a todos ustedes, y por nuestra parte terminamos. Podrán volver a ver esta entrevista de televisión en nuestra televisión educativa y todas las demás, las anteriores. Ha sido un placer acompañarles todo este tiempo en Buró Veritas.